hoy vamos a trabajar la medida de posición. La medida de posición se utiliza para indicar dónde va cada valor, dependiendo de las siguientes características. Podemos hablar de la posición, de los cuartiles, de los deciles y los percentiles, entre otros. ¿Qué hacemos? Los cuartiles. Los cuartiles se clasifican por tener la siguiente variedad. En una recta yo puedo descomponer la unidad en 4 partes iguales. Quiere decir que la unidad equivale al 100%. Entonces, al dividirla en 4 partes iguales, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 tiene un valor de 25%, el cuartil 2 del 50% y el cuartil 3 del 75%. Eso debido a que estoy tomando un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos de esa recta que divide. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar cada uno de los aspectos. El cuartil Q sub K es equivalente igual a K por N por el total de datos sobre 4 y es igual al 25%. Si el 25% de Q sub 1, también podemos hallar el 25% de Q sub 2, que viene siendo el 50%, y lo mismo hacemos con el Q sub 3, que viene siendo el 75%. Todo esto da como resultado la siguiente fórmula. Q sub K es igual, para determinar la posición, al límite inferior de la clase cuartílica, más, abro corchete, donde tenemos acá por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior de la clase cuartílica sobre la frecuencia absoluta. Entonces, cada uno de estos factores son los que nos van a permitir desarrollar un ejercicio que contenga o la determinación de los cuartiles 1, 2 o 3. Entonces, si yo quiero determinar donde Q va a ser el cuartil, sus elementos, decimos que el límite inferior de la clase cuartílica. Entonces tenemos el límite inferior de la clase cuartílica. Después tenemos el valor de N, que representa el total de los datos de la frecuencia absoluta. Entonces viene después el valor de F sub I menos 1, que es el equivalente de la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la clase cuartílica. Entonces viene de ahí, tomamos nuevamente F sub I, que es la frecuencia absoluta de la clase cuartílica. Luego viene la parte donde vamos a meter I, que es la amplitud del intervalo de clase. Una vez teniendo todos los elementos, nosotros escribimos nuevamente nuestra fórmula. Ahí dice el valor de la amplitud, pero no la necesitaban ahí. Entonces, esa parte de la amplitud la vamos a corregir antes de describir nuestra gráfica, donde ya les decía que la gráfica, ahorita se las explico después que le coloqué nuevamente la fórmula, límite inferior de la clase cuartílica más K por N sobre 4 menos F sub I menos 1 sobre F sub I. Entonces volvemos a ubicar nuestra fórmula en la parte izquierda para que podamos desarrollar. Bien, si yo quiero encontrar el valor del cuartil 1, lo que hacemos es lo siguiente: cuartil 1 igual a 1 por, reemplazando acá, 1 por 150 y lo dividimos entre 4 y eso da 37.5. Si yo voy a la tabla y busco mi frecuencia absoluta acumulada, que está aquí, que es el 39, ahí el 39 contiene a 37.5, por eso todo este sector le corresponde al cuartil 1 y su límite verdadero va a ser 49.5. Su frecuencia absoluta cuartílica es 16 y la frecuencia acumulada anterior va a ser 23. Teniendo en cuenta todos esos datos, nosotros podemos hallar el cuartil 1 como teniendo en cuenta la posición, que era 37.5. ¿Qué hacemos? Continuamos con nuestra operación.
voy a hallar el cuartil 1. Ya sé que está dentro del intervalo, ¿verdad?, de 49.5 a 59.5, pero yo necesito la posición, qué valor ocupa el cuartil 1. Entonces decimos que es 49.5 más 37.5, recuerden que era K por N sobre 4, menos 23, que es la frecuencia anterior, frecuencia acumulada anterior, el 23. Se restan esos dos valores, obtenemos el siguiente resultado, que es Q1 igual a 49 más 14.5 entre 16 por 10. Volvemos y dividimos 14.5 entre 16, obtenemos que el valor es 0.96 por 10. Q1 igual a 9,06 más el valor de 49.5 más 9.06 da 50.4, y ese es el cuartil 1, o sea, está en la calificación 50.4, cuartil 1, esa es su posición, 50.4. O sea que el 25% ya de las calificaciones de los 150 estudiantes tomados al azar están por debajo del 50.4 de las calificaciones. Ese es del 25%, significa eso. Luego tomamos el cuartil 2. Cuartil 2 es igual a 2 por 150 equivalente a 75. Nos vamos para el contado y buscamos el valor de 75, está en el 87, se hace concordancia con el límite inferior 59.5, la clase cuartílica 2 está en la frecuencia absoluta de 48 y la parte del valor de la frecuencia acumulada anterior es 39. Entonces, tomando todos esos datos que ya hemos referido, podemos obtener nuestro cuartil 2. Entonces, comenzamos, cuartil 2 es igual a 59.5, recuerden que era el límite inferior, de 75, que fue el cuartil 2, menos 39, que era la frecuencia acumulada anterior, sobre el valor de 48, que es la frecuencia absoluta de la clase cuartílica 2, multiplicado por la amplitud, que es 10. Obtenemos el resultado del cuartil 2, 36 sobre 48 multiplicado por 10, y 36 entre 48 nos da 0.75 multiplicado por 10. Esto usamos y nos quedaría que el valor del Q del cuartil 2 sería 59.5 más 7.5, da como resultado 67. Esto significa que la calificación 67 está en el cuartil 2, o sea, ese es el punto, el puesto donde va el cuartil. El 50% de las calificaciones de los 150 estudiantes, ¿cierto?, tienen un valor del 50% por debajo del 67, de la calificación 67. Entonces, desde el punto donde está el cuartil hacia abajo, esas van a ser las 50, le van a ser las notas de esos estudiantes, pero el 50% está en 67, en la calificación 67. Y ahí pasamos para encontrar el cuartil 3, es 3 por 150 entre 4 da 112.25. Si el cuartil 3 nos vamos para el 112.5 y nos vamos en la frecuencia absoluta acumulada. Está aquí 112.5, está en el 119 y su límite y verdadero es 69.5, su absoluta de la clase cuartílica 332 y la parte de la frecuencia acumulada anterior corresponde a 87. Venimos nuevamente acá donde estamos haciendo la operación. El cuartil 3 es equivalente a 6.95 y el cuartil multiplicado por el total dividido entre 4 da 112.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que era 87, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase cuartílica, que es 32, multiplicado por 10. Eso da como resultado cuartil 3 igual a 65.4
69.5 más 25.5 de 32 multiplicado por 10. Eso da aproximadamente el valor 0.796 por 10. Esto daría como resultado 3 igual a 69.5 más 7.96. Al sumarlo, el resultado es el 77.46. El cuartil 3 se encuentra en la posición 77.46. En la calificación esa que está el bien ubicado. El 75% de los 150 estudiantes tomados al azar ya están por debajo de la calificación de 77.46. Están por debajo de esa calificación. Desde ese punto hacia abajo se encuentran todas las calificaciones y corresponden al 75%. Ahora viene el valor de los deciles. Los deciles, ya como dice la palabra deciles, de 10 van de 10 en 10 hasta llegar al 100%. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 100. Y cada una tiene un valor. Si es decil 1, 10%, decil 2, 20%, hasta llegar al decil 10, que es el 100%. Trabajamos teniendo en cuenta los deciles y en la misma fórmula, en vez de Q, utilizamos D sus K, que es igual al valor del límite inferior de la clase decílica más, abro paréntesis, corchete, K por N sobre 10, ahora se divide entre 10, menos la frecuencia absoluta anterior, menos la frecuencia acumulada anterior, que es esta, sobre la frecuencia absoluta de la clase decílica, multiplicado por la amplitud, que es I. Seguimos y obtenemos lo siguiente, es de estos clases decil, el límite inferior de la clase decílica, que viene de, y puede ser que decil 7, que es equivalente a 70, decil 8 es 80, decil 9 es 90, y así. Esa es la forma de nosotros de explicar los deciles. El decil 10, 10, 100%. De ahí viene el valor de n, total de los datos de la frecuencia, viene nuestro valor de la frecuencia acumulada de la parte de la frecuencia de clase decílica, y viene la frecuencia absoluta acumulada de la clase decílica, y la I, que significa nuestra amplitud del intervalo de clase. Hagamos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la tabla de la frecuencia para datos agrupados tomado como referencia a 150 estudiantes de una escuela de bachillerato de cualquier institución. ¿Qué valor deben tomar los siguientes deciles? Decil 2, decil 6 y el decil 8. ¿Qué valores deben de tomar? Entonces nos vamos rapidito a 2 por 150 entre 10, eso nos da 30, y nos vamos directa, pero en la frecuencia absoluta acumulada, 30 está en 39, que el límite inferior es 49.5, la frecuencia absoluta va a ser 16 y la parte anterior es 23. Tiene casi mucha relación con los cuartiles. La diferencia es que no varía, decil es igual al límite inferior de la clase decílica más K por N sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Decil 2 es igual a 49.5 menos 23, que 23 representa el valor de la frecuencia acumulada anterior, sobre 16, que es la frecuencia absoluta de la clase decílica, multiplicado por 10, que es la amplitud. Obtenemos de todo eso los siguientes valores: 7/16 multiplicado por 10, 7/16 se da 0.437, y multiplicado por 10, que sería decir 2 igual a 49.5 más 4.33, y eso nos daría como un total de 3.95. Miren la parte de los deciles. El decil 2 equivale a 53.97. ¿Qué significa eso? Que el 20% de las calificaciones están por debajo de esa calificación de 53.97. Bueno, hasta aquí llegamos, porque el decil 6 lo vamos a buscar en el próximo video. Entonces, estamos viendo